Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver lo de la... Hola, buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos. Eh, hola, Angelito, buenos días. Vamos a... Hola, buenos días, profesora. hola, hola. Eh, Vamos a ver hoy la última parte de nuestro curso. Vamos a desarrollar la actividad integradora. ¿Tienes alguna duda con respecto a las actividades o continúo de momento? Por el momento puedes continuar, profesora. Cualquier dudita ya se la hago saber. Claro. Bueno, vamos a compartir la actividad que se nos da, que se llama actividad integradora. Share. Es la última actividad. Esta actividad es prácticamente la que define en todo nuestro curso, todo lo que hemos visto, el aprendizaje adquirido. Aquí, bueno, pues nos dice actividad integradora, cómo asegurar que los acuerdos se cumplan. Nos pide elaborar un documento, primero repasar detenidamente el contenido de todo el curso, elaborar un documento de máximo 2000 palabras en donde expliques las razones por cuales es tan difícil que se cumplan en tiempo y forma los ODS. Además, deberás ofrecer alternativas de solución para presentar como posición inicial del gobierno mexicano en el marco del foro de alto nivel sobre el desarrollo sustentable. El trabajo deberá abordar siguientes temas. Si te das cuenta, son 4 puntos, que son los 4 módulos. Eh, Sugiero que sean 500 palabras por punto, pero pues ya lo dejo como a tu eh, decisión. Por ejemplo, a su decisión, el primero dice exposición de objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030, sus antecedentes, propósito y compromisos adquiridos por los países participantes, así como el avance actual en su cumplimiento. Incluye estadísticas, cuadros o evidencias que consideres importantes como anexos. Aquí se pide sustento, se pide datos duros, reflexión y fuentes fidedignas, ¿no? El siguiente punto es reflexión sobre la teoría y métodos de relaciones internacionales. Puedes usar para resolver este problema y los criterios a tomar en cuenta para elegir las herramientas disciplinarias son teorías necesarias para abordarlos. Vimos 3 teorías importantes: realismo, liberalismo, constructivismo. Pues reflexionar sobre alguna de estas 3. Explicación de las razones del retraso en el cumplimiento de los ODS desde la disciplina, descripción de la postura, y las prioridades del Estado mexicano en el cumplimiento de estos acuerdos internacionales, incorporando una propuesta para garantizar la cooperación y aumentar significativamente el avance. Y bueno, aquí nos explican cómo se requiere el formato del documento, deberá cumplir con los siguientes elementos. Se pide, ya sabes, portada, tipo de letra, ya no, es Times New Roman, tamaño de letra 12 puntos, interlineado sencillo, subtítulos en negritas. Los párrafos deben contener sangrías al inicio, sin espacios, ni antes ni después de cada uno. Estilo de citas en APA 7. Longitud de cada tema, 500 palabras máximo. Este, pues por tema son 500 palabras. Longitud total del documento, 2000 palabras. Cantidad de anexos que se pueden agregar sin límite. Anota por lo menos 5 de las fuentes que hayas consultado, incluye citas en el cuerpo del texto y las referencias al final en formato APA. Guarda tu archivo en formato PDF. ¿Ok? Y aquí se te pide que trabajes con estas fuentes de consulta. Ajá. Introducción a las relaciones internacionales, América Latina y política global. Naciones Unidas, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Naciones Unidas México acerca de nuestro trabajo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponible en la página. Y bueno, pues veamos un poco la escala de evaluación para que no se pierdan mucho en esta parte. Nos pide comunicación escrita, aplicar correctamente las reglas ortográficas, gramaticales y de sintaxis, calidad del texto y argumentación. El texto está escrito de manera clara y concisa con datos precisos. Además, se utilizan argumentos sólidos que justifican sus ideas, aproximación disciplinar. Se incluyen en el texto una reflexión sobre relaciones internacionales, identificar algunas herramientas y la visión con que el internacionalista puede resolver los problemas y el apego al formato.
ajá, a lo que se pidió ahorita, pues tiene que estar bien, respetar los lineamientos, el tipo de letra, el interlineado, la construcción del párrafo, ¿va? Para que ustedes tengan buena calificación. Bueno, ya viendo estos puntos, hola, buenos días, Lulu. Buenas tardes, estamos viendo la última actividad, que es lo que se está dejando, pues se van a desarrollar estos 4 puntos. Buenas tardes, profesora. Hola, hola. Entonces, bueno, vamos a hacer un recuento, obviamente, de estas actividades para que ustedes puedan desarrollarlas correctamente. Voy a ponerles unos contenidos de video para que puedan ver un poco más extensamente la actividad y puedan tener mayor idea de cómo pueden desarrollar esta actividad. Bueno, pues ya estamos en en la última parte de este curso, entonces, bueno. Son todos los conocimientos que ya se vieron. Bueno, la primera parte de la tarea nos dice que es una exposición de ODS y la Agenda 2030. Eso lo vimos en el módulo 1. Nos dice, obviamente, que expongan los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, así como sus antecedentes y su propósito y sus compromisos adquiridos por los países participantes, las 169 metas, así como el avance actual de su cumplimiento. En sí, los ODS, ¿no? Incluye estadísticas, cuadros, evidencia de que consideres importante. Ahora, aquí, bueno, pues te sugiero que expliques la transición de los 8 objetivos de desarrollo del milenio a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Resaltes que los ODS son universales e incluye la sostenibilidad ambiental. Esto es la diferencia, consolidando el campo de estudio de la sociedad internacional que vimos en el módulo 1. Y bueno, pues estos son los 8 objetivos de desarrollo del milenio y cuáles son sus metas. Sería bueno que los menciones para que veamos la transición. Propósito y compromisos del avance. Desarrollo. Defines la Agenda 2030 como un compromiso de cooperación internacional y gobernanza global. Usa el informe 2023 para señalar el rezago. Aproximadamente, bueno, esto es el 15% del rezago, digo, del avance. En el ODS 1 y 2 usa los cuadros estadísticos en los anexos. Esos son el retraso que hemos visto en los últimos, en la clase. Entonces voy a ponerles un contenido que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué son y cómo alcanzarlos. Supongo que ya los vieron, que ya los conocen, pero bueno, pues vamos a reflexionar un poco al respecto del tema para que los vayan viendo con calma. Un momentito y les pongo contenido. ¿Sí pueden ver ahí? Sí, Bonito, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas.
Alianza. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno, pues estos son los ODS. Tenemos un antecedente, aquí que son los Objetivos del Desarrollo del Milenio. No tuvimos oportunidad de revisarlos, pero bueno, aquí en la actividad nos piden hacer un recorrido de estos objetivos. Bueno, pues hoy les voy a poner contenido audiovisual mayormente para que puedan checar todo lo como con más detenimiento. Perdón. Este es otro que les explica los objetivos del desarrollo del milenio a grandes rasgos. Entonces, bueno, vamos a verlo. Todo video ya hemos hablado de qué se trata el informe de Brundtland y de qué se trata el protocolo de Kioto. Pero justamente una de las iniciativas que surgió del protocolo de Kioto fue los 8 objetivos de desarrollo del milenio. Y en este video te voy a contar
qué son esos objetivos de desarrollo del milenio, por qué fueron tan importantes, cuáles son sus metas y por qué son importantes. Si quieres saber de qué se tratan, entonces quédate. Hola a todos, yo soy Carla, bienvenidos nuevamente al canal Aprende Sustentabilidad. Como les comentaba en este video, vamos a hablar de qué se trata y cuáles son los 8 objetivos de desarrollo del milenio. Estos objetivos fueron fundamentales para poder impulsar la agenda y sirvieron como base para poder crear los actuales objetivos de desarrollo sostenible, que les dejo el video si no lo han checado. Sin más, comencemos. Como ya hemos dicho, el protocolo de Kioto fue una parte importante promovida por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para poder empezar a tomar acción sobre este aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el 2008 ya se hablaba de esto, de una hoja de ruta que permitiera cumplir con ciertos objetivos. Y aquí es donde empieza a tomar acción los objetivos de desarrollo del milenio. Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio, nos estamos refiriendo a estos 8 objetivos que se muestran en la pantalla, los cuales ahorita vamos a hablar y profundizar. Estos objetivos tienen la finalidad de ser de desarrollo internacional, con la finalidad de promover a los 192 miembros de las Naciones Unidas, al igual que una serie de organizaciones internacionales, con la finalidad y principal objetivo era reducir y poner fin a la pobreza. ¿Cuáles son estos 8 objetivos de desarrollo del milenio? El primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Se tienen 3 principales metas, que es reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a $1 por día. La meta 1B, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. Y el tercero es reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. El segundo objetivo de milenio habla sobre educación básica para todos y tiene una principal meta: asegurar que las niñas y los niños de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, que bueno, cada vez esto se amplía más hasta la prepa. Tercero, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Y tiene igual una principal meta que se quiere cumplir, es eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza antes del 2015. Como recordarán, estos objetivos tenían como máximo el cumplimiento en estas fechas. El cuarto objetivo de desarrollo de milenio es reducir la mortalidad infantil. Y este igual tiene una meta principal, que es reducir 2/3 partes de la mortalidad de niños menores de 5 años. La quinta, que va muy pegada con la anterior, es mejorar la salud en la maternidad. Y tiene 2 principales metas a cumplir. La primera, que es esta 5A, reducir un 75% la tasa de mortalidad materna, que es muy lamentable esa cifra. Y la meta 5B, lograr para el 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. Como les mencionaba, pues justamente esos objetivos tenían la meta en estos años. 6. Avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. En esta se tienen 3 principales metas. La primera, que es la 6A, determinar y comenzar a reducir la propagación del VIH-Sida. La meta 6B es lograr para el 2010 el acceso universal al tratamiento del VIH-Sida de todas las personas que lo necesiten. Y la 6C es detener y comenzar a reducir la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves. El séptimo objetivo del milenio habla de asegurar un medio ambiente sano y seguro. La meta 7A es incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales, al igual que reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. La meta 7B es haber reducido y ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica para el 2000. La meta 7C es reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Y finalmente la D es haber mejorado considerablemente que para el 2020
la vida en al menos 100 millones de habitantes en barrios marginales. Y finalmente, el último objetivo, el 8 de los objetivos de milenio, es lograr una sociedad global para el desarrollo. De hecho, este es el que tiene más metas, los cuales son: meta 8A, desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto basado en normas, previsible y no discriminatorio. La meta 8B, atender las necesidades especiales de los países menos adelantados o en vías de desarrollo. La 8C es atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños estados insulares en desarrollo, que va muy junto con pegado a estos dos. La 8D es encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo, ese problema financiero es importante. Y el 8E, en cooperación con las empresas farmacéuticas y proporcionan acceso a los medicamentos. Estos objetivos realmente dan pie totalmente a los objetivos que hemos estado hablando tanto en este canal, que la verdad, como pueden ver, se nota mucho la semejanza. Como podemos ver, justamente los objetivos de desarrollo sostenible están muy arraigados con los objetivos del milenio, los cuales por mucho tiempo funcionaron y sirvieron para poder impulsar ciertas iniciativas que hasta ahorita siguen vigentes. En otros videos les voy a hacer esta comparativa entre estos dos objetivos. Bueno, pues esta parte de los objetivos del desarrollo del milenio es muy importante que la revisemos, pues ya vimos un poquito que son 8 metas, si se cumplieron o no. Realmente la respuesta es no. Desgraciadamente, con esta renovación de la Agenda 2030, pues se está ampliando más objetivos, pero pues se están enfocando mayores metas y logros. Lo bueno es que se está haciendo una acción. Realmente hemos visto en el transcurso de todo este curso que el por qué, las razones de no se ha avanzado, ¿no? Desgraciadamente, pues hay mayor prioridad en unos países que en otros y pues hay mayor poder. Les comento un poco de los ODS, de los ODMs. Los Objetivos del Desarrollo del Milenio fueron 8 propósitos, como ya vimos, de desarrollo humano de los 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, acordaron alcanzar en un plazo máximo de 15 años, al igual que la Agenda pues 2030. Bueno, se refieren a un marco global y cuantificable para abordar los problemas más urgentes del mundo en el desarrollo. Su objetivo principal fue impulsar un cambio significativo y medible en temas como la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la sostenibilidad ambiental. Cada objetivo se desglosaba en metas específicas y medibles para cuyo seguimiento se establecieron indicadores concretos. El origen de los ODM se remonta en el año 2000, durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebradas en Nueva York. Por otro lado, la Declaración del Milenio, los líderes mundiales adoptaron la Declaración del Milenio, un compromiso para la paz, la seguridad, el desarme, el desarrollo humano, la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Surgieron como un plan de acción concreto basado en esa declaración con el propósito de centrar los esfuerzos en la comunidad internacional, en las 8 áreas claves que ya vimos. Y bueno, ¿se cumplieron o no? La respuesta ya dijimos que no. Los principales logros a grandes rasgos fue, bueno, por la reducción de acceso al agua potable. Se logró la meta de reducir a la mitad de la proporción de las personas sin acceso sostenible a fuentes mejoradas del agua potable, reducción de la pobreza extrema. La meta de reducir a la mitad de la proporción de las personas que viven en la pobreza extrema se cumplió a nivel mundial, principalmente gracias al crecimiento de China e India. Y la educación primaria, la tasa de escolarización en la enseñanza primaria en los países de desarrollo aumentó significativamente, acercándose a la universalidad. Y la mortalidad infantil también, la tasa de mortalidad de menores de 5 años se redujo a más de la mitad, y el SIDA se logró detener y comenzar a reducir la propagación del SIDA, y se incrementó el acceso al tratamiento. El liderazgo global, crearon un lenguaje común y un sentido de responsabilidad colectiva en torno al desarrollo que no existía antes. Uno de los aspectos que con avance insuficientes, les menciono 2, es el saneamiento. La meta del saneamiento básico, servicios higiénicos, quedó lejos de cumplirse. Y la desigualdad, el progreso fue muy desigual. Los más pobres, las personas en zonas rurales y quienes viven en países afectados por conflictos se quedaron atrás. Entonces hay un rezago fuerte en esta parte de los ODMs. Bueno, veamos otra parte de la tarea, que ya vimos la primera parte. Y bueno, y recordándoles lo del módulo 1,
vimos que es Relaciones Internacionales como disciplina de las ciencias sociales. Vamos a irnos un poquito aquí para que no nos perdamos mucho. Nos voy a mover de un lado a otro. Bueno, aquí, a grandes rasgos, en nuestra disciplina estudia la sociedad internacional en escenario global donde se negocian las ODS. Esta vimos que en sí es anárquica, no hay gobierno mundial y está marcada por la tensión entre Estado soberano, que es el actor principal, y los actores no estatales como la ONU, la ONG, etcétera. El desafío global, que es el incidente crítico. Los ODS son la máxima expresión de la cooperación global, sin embargo, a mitad de camino están fallando. Especialmente, recuerden el ODS 1, que es la pobreza, y también veíamos el ODS 10, que es la desigualdad, entre otros también. Bueno, ¿por qué un acuerdo tan vital se estanca? Bueno, ahí es donde entran las teorías. Y bueno, pues ya vimos cómo vienen los objetivos de desarrollo del milenio. Y vamos a ver el módulo 2, que es el módulo 2 y 3, que es la teoría y el diagnóstico del problema. Y bueno, en nuestra tarea nos piden también, obviamente en el segundo punto, se va a desarrollar lo siguiente. En el segundo punto nos dice, instrucciones de la tarea. Reflexión sobre la teoría y métodos de relaciones internacionales pueden usar para resolver este problema y los criterios a tomar en cuenta para elegir las herramientas disciplinarias, teorías necesariamente para abordarlo. Aquí, bueno, elige una teoría, por ejemplo, el estructuralismo, el cual ahí vas a justificar tu elección. Si el problema son las desigualdades ODS 1 y 10, necesitas una lente que vea la estructura del sistema, no solo los estados, el realismo o las instituciones, que es el liberalismo. Usa el criterio ontológico, módulo 3, para argumentar por qué el estructuralismo es la mejor herramienta del diagnóstico. Vamos a ver un video también para poder entender un poco que te ayudará a entender el lente estructuralista, por una parte. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito más recordando las teorías que ya conocemos. Ajá. No se oye. Ni yo escucho. Ah, sí. No se oye. Poniendo fin al modelo. Perdón. Antes de la crisis de 1929, América Latina crecía exportando materias primas al resto del mundo. Pero la crisis lo cambió todo. Los países de América Latina se encontraron en un grave problema. La demanda mundial de sus productos cayó dramáticamente, poniendo fin al modelo de exportación primaria de la llamada primera globalización. Los países industrializados ya no necesitaban los bienes primarios para sus fábricas, que estaban paralizadas, ni muchos de los alimentos que ya no podían permitirse en sus mesas. El problema no era solo que se vendiera menos cantidad de productos, sino que se produjo una caída general de precios que afectó más a los bienes exportados que a los importados. Este encarecimiento relativo de las importaciones, sumado a la reducción de los volúmenes exportados, tuvo un efecto tremendo sobre la región. Cayeron fuertemente los ingresos, hubo déficit fiscales y se paralizaron las importaciones. Durante esta etapa, el economista argentino Raúl Prebisch estaba en importantes puestos de gobierno intentando capear el temporal. Esta experiencia en un contexto de crisis lo llevó a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Llega a la idea de que el encarecimiento relativo de las importaciones no se da solo en el marco de la crisis, sino que es una tendencia. Tendencia que se conoce como caída de los términos de intercambio o tesis Singer-Prebisch, ya que Hans Singer, economista del desarrollo, llegó a la misma conclusión al mismo tiempo en Inglaterra. Esta tesis tenía importantes implicancias que fueron desarrolladas y defendidas por la CEPAL en los años siguientes. Si el precio de los productos primarios en los que se especializaba América Latina iba bajando con respecto a los productos manufacturados que se compraban a los países industrializados, la posición de América Latina iba empeorando. Necesitábamos vender más alimentos, más minerales, más caucho, para poder comprar los mismos bienes. Esto desafiaba la teoría del comercio internacional dominante, la de las ventajas comparativas formuladas por el economista inglés David Ricardo.
Los países periféricos mantendrían su posición subordinada si no lograban romper esa dinámica. Por lo mismo, debían apostar por industrializarse, y para eso, el Estado tenía que actuar de forma enérgica para romper la asimetría que generaba el sistema capitalista dentro de los intercambios internacionales. Pero, ¿por qué ocurría esta caída de los términos de intercambio según Prebisch? Dentro de su marco explicativo, hay varias fuerzas que estarían actuando. Por un lado, está la teoría de la elasticidad ingreso de la demanda. Esto significa que cuando un inglés tenía más dinero, compraba un café brasileño que antes no compraba. Si su ingreso aumentaba, podía tomarse otra taza de café al día. Pero si su ingreso se multiplicaba por 20, no tomaría 20 tazas de café al día. Así, la demanda por bienes primarios aumenta, en el margen, menos que el ingreso. Por otra parte, cada vez más países se van sumando a la venta de café, compitiendo por el mismo mercado. Eso hace que el precio del café tienda a bajar. En segundo lugar, por la estructura de los mercados de trabajo de los países periféricos. A estos se les hace más difícil retener los frutos del aumento de productividad en las actividades primarias. O sea, se logra producir más con lo mismo. Pero en vez de que los trabajadores o los empresarios ganen más por ser más eficientes, los precios de los productos bajan, lo que beneficia a los países ricos. Una tercera fuerza que actuaría es el cambio tecnológico. Muchos productos primarios son reemplazados por productos sintéticos o artificiales, perdiendo posición en el mercado. Así, el salitre potásico fue reemplazado por el salitre sintético y el caucho por productos derivados del petróleo. Un cuarto elemento que influiría en la caída de los términos de intercambio sería que la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia es mayor que en los países del centro. Cuando hay bonanza económica, los precios de las materias primas aumentan porque aumenta la demanda, pero cuando hay contracciones, estos caen aún más porque no hay mecanismos institucionales que frenen esa caída. Estas ideas y sus consecuencias, entre ellas la necesidad de impulsar la industrialización y fortalecer el rol de Estado, tuvieron un gran impacto en la época, logrando el apoyo de muchos intelectuales y gobiernos latinoamericanos, aunque también recibieron ataques. Pero, ¿tenía razón Prebisch cuando afirmaba que los términos de intercambio tendían a deteriorarse en el tiempo? Prebisch tenía razón en que venían cayendo entre 1914 y 1950. Pero él también pensaba que los términos de intercambio habían caído entre 1880 y 1914, y hoy sabemos que no fue así. En realidad, los términos de intercambio mejoraron para América Latina en aquel periodo. Los datos que usaba Prebisch para aquel periodo no eran de buena calidad, ya que no estaban considerando el efecto de algunas fuerzas muy poderosas, como el impacto de la caída de los costos de transporte. Hoy, que contamos con datos de mejor calidad, sabemos que para ese periodo en particular, Prebisch se equivocaba. Con los datos que hoy tenemos sobre 150 años, ¿podemos o no afirmar que existe una tendencia de largo plazo? La visión de conjunto valida la idea de una caída de los términos de intercambio. Esta caída se da por derrumbes bruscos, tras los cuales no se recupera el nivel anterior, o por una baja gradual en otros periodos. Esto quiere decir que, con excepciones para algunos periodos concretos, como la primera globalización y finales de la década del 2000, la tesis de Prebisch fue correcta. Sabemos entonces hoy que Prebisch y Singer tenían razón en lo central, pero que es necesario hacer 4 matices. 1. Como vimos, hay periodos concretos en que los términos de intercambio han mejorado, más allá de que en general han caído. 2. No existe un solo tipo de bienes primarios, sino que hay muchos y cada uno se comporta de forma diferente. Para simplificar podemos definir categorías. Los bienes agrícolas de clima templado, los bienes agrícolas de clima tropical y los bienes no reproducibles, metales, etc. Si bien en el largo plazo los 3 grupos han participado de la tendencia a la caída, sus niveles y cronología han sido algo diferentes. 3. Lo que se debe discutir desde la actualidad es hasta qué punto los bienes primarios son representativos de la estructura de comercio exterior de los países de América Latina. El cuadro en que los países de América Latina exportaban materias primas y recibían bienes industriales debe ser visto de forma más compleja por el aumento del comercio intraindustrial
y una creciente deslocalización industrial. 4. Los países de América Latina son muy diferentes entre sí en cuanto a tamaño, riqueza, Perdón. matriz productiva, dotación de factores, inserción en la actual etapa de globalización, etc. Por lo mismo, los efectos de los términos de intercambio han sido muy distintos sobre ellos. El debate sigue estando abierto y cobra especial vigencia cuando el alto precio alcanzado por la mayoría de las materias primas y alimentos a principios del siglo XXI genera una ola de bienestar, al tiempo que un aumento de la dependencia de la exportación primaria en varios países de la región, lo que se conoce como reprimarización. Mientras que es aún prematuro concluir que la tendencia al deterioro de los términos de intercambio se ha revertido permanentemente, sí se reafirma la idea de la alta volatilidad y carácter cíclico de los precios. En un nuevo escenario internacional, con reconfiguraciones del centro y la periferia, reaparecen igualmente los problemas vividos en el pasado. El impacto de estos ciclos en la distribución del ingreso y la riqueza, el impacto sobre la especialización productiva y la llamada heterogeneidad estructural, el impacto sobre las políticas públicas y su estabilidad. Hoy, como en el pasado, se impone el estudio riguroso de los hechos históricos y enfrentar los desafíos del desarrollo latinoamericano que siguen estando presentes. Superar la limitada diversificación productiva y la heterogeneidad estructural. Promover un desarrollo con equidad cimentado en los cambios en la estructura productiva y transformar las formas de inserción de América Latina en el orden mundial. Para estas tareas, los aportes y la tradición de Prebisch y la CEPAL mantienen plena vigencia. Bueno, aquí analizamos una problemática global. En sí, es una manera de poder revisar la trascendencia que ha tenido las relaciones internacionales, el mundo en general, para que ustedes vean un poquito más el entorno. Lo que se les pide es analizar una teoría general, ya sea realista, liberalista, constructivista. Les recomiendo que vean, obviamente, desarrollen el tema de cada, de la teoría elegida, ¿no? Por ejemplo, si eligen la teoría realista, pues desarrollen bien el tema, desarrollen bien, vean primero la problemática existente. No sé por qué se desarrolla este video aquí, perdón, la problemática existente, ¿no? Vemos que hay una baja en los ODS, el 1, que es el fin de la pobreza, vemos también el hambre cero, hablamos también, acuérdense de la acción por el clima. Vemos por qué esos avances, por qué creen ustedes que hay un menor avance debido a que, ya sea, y susténtenlo en la teoría correcta, ¿no? Aquí, bueno, pues pueden ser varias propuestas, varias razones. Primeramente, vean las alternativas de solución. Pueden, por ejemplo, defender un sistema multilateral más democrático, transparente, que otorgue mayor voz y poder a la decisión de las naciones en desarrollo. Lo pueden vincular con algún otro ODS, por ejemplo, el vínculo paz y desarrollo. Y bueno, su propuesta se puede basar en promover la solución pacífica de controversias y la estabilidad institucional, que sean reconocidas como condiciones esenciales para cualquier progreso sostenible, ¿no? Los conflictos como Ucrania, por ejemplo, esa puede ser una justificación, desvían la atención y recursos de cumplimiento de la Agenda 2030. Pueden tener, lo que les recomiendo es que sustenten su teoría a partir de la problemática que vean mayormente y puedan sustentarla con mayor rigidez. Por otro lado, bueno, pues checamos una parte de los momentos clave a partir de la presentación de la problemática. Entonces, bueno, pues ahorita ya se me está trabando un poquito la máquina, pero bueno, denme un momentito, ya tenemos poquito tiempo aquí. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo en este minuto que me queda, pues ha sido muy, muy bueno analizar las relaciones internacionales porque estamos viendo que si bien hay problemáticas, si bien hay
bastantes conflictos, podemos ver que un internacionalista puede ser capaz de desarrollar la problemática o llevarla bien a partir de las teorías y proponer soluciones. Estas soluciones pueden ser bastante variadas a partir de la teoría, a partir de la justificación y a partir de un buen desarrollo del tema que ustedes le den a la problemática que se analizan en los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien los objetivos de desarrollo del milenio no se cumplieron, hay que analizar el por qué no se están cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible en la actualidad. ¿Cuáles son las principales problemáticas? Ya tuvimos mucho análisis en los pasados módulos y pues fuimos capaces de analizar esta problemática, de revisarla con calma, con sustento. Tuvimos la oportunidad de ver cuál es la verdadera problemática. Ajá. Pero bueno, ahorita regreso con ustedes porque ya se me cerró el tiempo. Denme un segundito, por favor. Nuco manchas, manchas nenuco. Ya no le dije al esto que me diera un ejemplo de que no fuera la teoría. A ver, dile a esta cosa. Ya se me trabó, ¿tú crees? Brillante, maravilloso. Pues ya les estoy explicando qué son los objetivos de desarrollo y se me traba. Ay, duele la pata. Podemos ver qué es el constructivismo. Oh, me duele mi patita. Ya mañana, porquería. Me duele mi patita, me duele mi patita, me duele mi patita, me duele mi patita, me duele mi patita. Es muy poco tiempo luego para desarrollar la tarea. Ay, Dios mío, ¿por qué no? ¿Por qué se me apagó? Ay, tengo poquito tiempo, ya se me trabó la traba. ¿Cómo le hago ahora? Pues a ver cómo le haces, porque ahorita necesito que abras ese documento. Voy a abrir el documento y nomás no. Ay, pues no sé. Yo les recomiendo que desarrollen, que hagan, que deshagan todo. Pues que desarrollen la tarea. Mira, por ejemplo, aquí pasos a seguir, video de la maestra, docentes, módulos IERI, módulo IERI en el 4. Es el... Sí, mami, con cuidado. Ve con Dios, Dios te bendiga. Haz con cuidado, mami. ¿Está hecho? Ajá. ¿Te lo hago el qué? Ajá. Ah, ok, sí, dale. Sí, con cuidado. Sí, bye. Dios te bendiga.
Nomás no, se destraba esto. Vamos a ponerles este video. Pues no, no se me destraba nada. Carajo. Me pone de malas que no pueda. A ver. Ya se me trabó bien horrible. Estúpido. Estúpido, 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 estúpido y estúpido. Estúpido, dije estúpido. No me callo. No quiere, no quiere y me pone de malas que no quiere. Se está convirtiendo, qué bueno que se convierta, pero llevo 45 minutos y mis pobres alumnos los dejo burlando. Iniciar sesión. Ay, Dios. Pues sí, quiero ser la organizadora y no puedo, a ver. Espérame. ¿Cómo puedo poner aquí Zoom? ¿Cómo se llama esto? Lo tengo que encontrar. Store. Right now. Es que no es posible que no me dejes, o sea, no me digas eso. Yo soy esta. Pues no sé, se me hizo horrible continuar. Rápido, iniciar Zoom. Calendario del dispositivo. Es que no me permite, o sea, y me pone de malas. No, quítate. No, ahorita no. Es que no me permite iniciar. Emitir. Aquí hay alguien uniendo. Compartir. Hoy no sé cómo compartir. Hola, ya voy a empezar. Es que estoy aquí con mi teléfono porque se me trabó horrible mi celular. Digo al revés, mi computadora. Bueno, voy a unir, empezamos a unir más. No sé si pueda grabar aquí, creo que no. ¿Alguien puedo poner te puedo poner como administrador? No sé si sí podamos. Pues, o como confusión le puedes poner. A ver, ¿te hago anfitrión y puedes grabar? Ay, me presté el celular. Déjame buscarle en la compu y ahorita lo espero. O si no, permíteme, déjame ver si sí puedo. Solicitar inicio del video. Es que se me trabó No, para horrible. iniciar la cámara. Ah, ¿Cómo está, chiquita? ay, hola. Sí, eso es. Hola, amor. Hola, mi vida. Creo que todos los mensajes es que estamos en reunión y estaba viendo. Pues no sé cómo se me fue el tiempo. Ay, fuimos por material para la ofrenda y estuvimos en reuniones para lo de la ofrenda. Sí, no te preocupes, amor. Entonces déjame iniciar porque si no van a decir qué onda. ¿No te pongo el anfitrión? No, déjame intentar.
desde la compu, Ajá. y me voy a desconectar. Si no, Y desde la compu porque si no, a ver si puedo hacerlo desde mi celular a grabar. No sé si se pueda. puede desde celular. Sí. Por eso. A ver, grabar pantalla. Ya estoy grabando. A ver, permíteme. Ya voy a admitir a los otros porque si no van a dar una regañiza. Ahorita voy. De todas formas, ahorita me avisas si puedes grabar y me avisas, ¿vale? Ahí me mandas mensaje. Voy a empezar. Va. Voy a ver. Participantes. Admitimos. Una disculpa, chicos. Aquí estamos nuevamente. Ya se me permitió el acceso. Tengo ahorita un problema aquí fuerte con la lab. Pero bueno, les estoy comentando las soluciones posibles para lo del trabajo que están viendo. Aquí, bueno, voy a ver si puedo compartirles un documento. Compartir pizarra, cámara, pantalla. Compartir pantalla. Bueno, aquí en esta parte del análisis les explicaba que el desarrollo de la teoría que ustedes elijan la tienen que ver exhaustivamente y poner la justificación respectiva para que ustedes puedan basar la problemática que que consideren. Ahora, ya hicieron una tarea muy similar a lo que van a hacer ahorita en su trabajo final. Y siguiendo el punto, ahorita nos regresamos un poquito a esta parte, pero vamos a desarrollar los otros puntos para no atrasarnos tanto. No sé si aquí puedan ver la pantalla. Aquí, bueno, pues ya desarrollamos la parte de los antecedentes. No se ve, bueno. Aquí, bueno, vamos a ver la parte de la hipótesis. Nos piden instrucción de la tarea, explicación de las razones del retraso en el cumplimiento de los ODS desde la disciplina. La sugerencia es redactar la hipótesis central basada en el estructuralismo, ya sea, no, en el constructivismo, realismo, liberalismo. Y bueno, en esta parte, por ejemplo, puede ser el retraso se debe, por ejemplo, a la influencia de los estados del poder en el sistema global, eh, conforme al entorno, los choques externos, pueden ser, por ejemplo, la pandemia, la guerra, sino pueden ser los principales actores y factores que estos factores exacerban la vulnerabilidad existente, se dispara la problemática debido a estos sucesos. Por otro lado, bueno, pues la deuda como falla estructural también puede ser. Se puede desarrollar la parte de cómo la crisis de la deuda externa y la asimetría comercial limitan la soberanía del desarrollo. Lo vimos en la parte del módulo 3, el pago en la problemática que se analiza, el pago de la deuda absorbe recursos que deberían ir a ODS 1, pobreza, y entre otros, por ejemplo, el ODS 4 también, que es la educación, volviendo el cumplimiento de la Agenda 2030 fiscalmente inviable para los países periféricos. Deuda externa y desarrollo sostenible. Ese contenido lo pueden checar también en YouTube. Les recomiendo que vean un video de la problemática que van a analizar. Por ejemplo, en esta parte, en este caso sería la deuda externa y el desarrollo sostenible, para ilustrar cómo la deuda está generando la problemática. O por otro lado, bueno, pues vamos a ver la parte de la postura de México y la propuesta para la cooperación. Esta es la última, la parte 4 que nos piden lo siguiente. A ver, denme un segundo, déjenme ver si me puedo conectar en la lab y para mandarles otro ejemplo más contencioso. Convertir. Record. Aquí dice que estás grabando. Actualizar ahora.
Ah, hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues estábamos revisando las teorías. Ahorita vamos a ver una de las tres desde una perspectiva constructivista. Perdón. Aquí, bueno, obviamente ustedes pueden elegir la que ustedes quieran, pero quería mostrarles un ejemplo de la teoría constructivista porque vamos a desarrollar este tema a partir de esta visión, ¿vale? Acuérdense que son los lentes de la teoría. Entonces vamos a empezar. A ver el video. ¿Me avisan si se ve? Gracias. Constructivismo. El conocimiento es una construcción del ser humano. Gracias. Cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido a forma de conflicto gracias a la actividad de su sistema nervioso central, lo que contribuye a la educación del todo coherente que da sentido y unicidad a lo vivido. El constructivismo nació a finales de los años 80 en el marco del denominado tercer debate de las relaciones internacionales entre el neorrealismo y el neoliberalismo institucional, y del cuarto debate entre el positivismo y el restrictivismo. En el tercer debate, el constructivismo se puede presentar como una alternativa a las dos posiciones dominantes, y en el cuarto debate como un posicionamiento intermedio entre las teorías racionalistas y reflexionistas, o bien como una corriente receptivista moderada. La premisa básica del enfoque constructivista es que los seres humanos viven en un mundo que construyen, en el cual son protagonistas principales, que es producto de sus propias decisiones. En el constructivismo, los elementos estudiados por las relaciones internacionales son construcciones sociales. Por ello, es imprescindible considerar las percepciones humanas para entender la realidad. Así llegamos a una segunda idea básica del constructivismo: lo inmaterial es más importante que lo material. Lo material solo se puede entender a través de los conocimientos. Son denominados significados intersubjetivos porque, ubicándose en lugares compartidos, estos no son solo una suma de creencias individuales, sino que tienen vida propia. De hecho, para los constructivistas no existe una realidad objetiva independientemente del significado y acción humana. Los seres sociales no pueden ser separados del contexto que conforma. Desde este punto de vista, toman un papel central las concepciones hacia uno mismo y hacia los demás actores, las identidades. Los autores constructivistas asumen que los actores no tienen una identidad unívoca, sino que reciben diferentes identidades en función de quien les defina. En palabras de Wen, 1992, la potencia militar de Estados Unidos tiene un significado diferente para Cuba que para Canadá. Sin embargo, la versión identitaria más importante es la que el actor define para sí mismo. Entre otras cosas, la autodefinición se constituye a partir de las normas constitutivas, los objetivos sociales, las comparaciones relacionales y los modelos cognitivos. Tales identidades determinarían los intereses de los actores dentro de los mismos procesos impregnados de normas en los que se definen las situaciones. De forma similar, la formación de estructuras o conjuntos de identidades e intereses relativamente estables generarían instituciones a través de la interiorización de nuevas identidades e intereses. Asimismo, se señala que las instituciones pueden ser cooperativas o conflictivas, un aspecto que a veces se pierde de vista en la literatura sobre regímenes internacionales, donde se tiende a equiparar institucionalización con cooperación. Los constructivistas también han otorgado un rol relevante a las normas, su influencia en los comportamientos, su propagación e internalización y su intersubjetividad. La definición de Katzenstein muestra cómo son pensadas como un concepto amplio. Definidas así, las normas nacen cada día con las creencias y los actos de los actores. Por ello son consideradas dinámicas y fluidas, aunque se reconoce que reflejan estabilidad. Otro de los focos de atención de los constructivistas es el debate entre agencia y estructura, que se pregunta por el origen de los hechos tal como los conocemos, encontrándose en un extremo la estructura, el entorno, instituciones y significados que establecen el contexto de la acción internacional y que obligan al actor a actuar de tal forma, y en el otro el agente, el comportamiento autónomo y deliberado del actor. Para el constructivismo, la agencia y la estructura se constituyen mutuamente. Incluso conceptos tan clásicos como el de anarquía internacional, que en relaciones internacionales se entiende como la ausencia de una autoridad mundial por encima de los estados, son también considerados construcciones sociales. Aplicando la respuesta constructivista al debate entre agencia y estructura, la anarquía, que enaltece la estructura, es influenciadora de los actores, que son los agentes. Al ser el resultado de las interacciones sociales de los agentes, la anarquía internacional es dinámica, cambia por múltiples factores, ya sean históricos, sociales, etc.
Así, Webb identificó 3 tipos de anarquía: la hobbesiana, basada en relaciones de enemistad y coerción; la lockeana, basada en rivalidad y en acciones dictadas por el interés propio y el cálculo de costes y beneficios; y la kantiana, basada en relaciones de amistad y acciones dotadas de legitimidad. Otro de los elementos más alterados desde esta perspectiva es el de la seguridad. Los conceptos de seguridad difieren enormemente en función de cómo el yo se identifique en el otro. En este sentido, el sistema internacional construido se identifica como competitivo debido a la identificación negativa de los actores, e individualista, dado que se coopera únicamente en casos de interés compartido. Cabe resaltar que el término constructivismo fue popularizado a partir del artículo Anarchy is what states make of it, de Wen, publicado en 1992. Más adelante, Wen publicaría Social Theory of International Politics, considerado por muchos uno de los trabajos principales y pioneros de relaciones internacionales. Es por ello que daremos un énfasis en este autor. Wen consideró el constructivismo como un término medio, una vía intermedia, es decir, una versión moderada del constructivismo que pretende distanciarse de sí mismo, por un lado, de formas más radicales de idealismo, y por el otro, de versiones puramente materialistas. En Anarchy is what the states make of it, Wen habla sobre la naturaleza humana y menciona que la acción del Estado está influenciada por la estructura o el poder, y que estos a su vez provocan anarquía y distribución del poder, interacción y aprendizaje respectivamente. Otro punto muy importante que expone es la idea imperante de que existe una anarquía en el escenario internacional, mientras que en el nacional prima el orden. Esta idea es la base del debate clásico entre los realistas y liberales, siendo los primeros los que denotan el carácter egoísta del Estado, mientras que los segundos abogan por la importancia de las instituciones debido a su carácter de transformadores de la política. Es por esto que propone un enfoque sociológico que permita definir la actitud y los procesos de cambios de los estados, así como sus identidades e intereses. Lo anterior, bajo la premisa de que el Estado no es pasivo, ya que puede adaptarse a un contexto cambiante, como lo es la misma dinámica internacional. Otro principio fundamental de la teoría social constructivista es que la gente se relaciona con los objetos, incluyendo otros actores, según el significado que estos objetos tienen para ellos. Los estados actúan de una forma con sus enemigos y de otra diferente con sus amigos, pues los enemigos suponen una amenaza y los amigos no. Went agregó también que como cada individuo posee su propia identidad, de forma similar, un estado tiene múltiples identidades como soberano, como líder del mundo libre o como potencia imperial, entre otras. Así, identidad podría entenderse como una definición inherente social del actor basada en las teorías que los actores mantienen colectivamente sobre ellos mismos y cada uno sobre los demás que constituyen la estructura del mundo social. La corriente reflexivista constructivista se establece como una corriente alternativa al liberalismo y racionalismo. En ella no hay pasividad, sino reflexión interna de los estados para aprender y adaptarse a las transformaciones. En este sentido, se echa mano de un enfoque cognitivo, pues se requieren esquemas de conocimiento para saber cómo se determinan las acciones de los estados. De este modo, esta teoría de las relaciones internacionales pudo ser definida como un enfoque teórico, una posición filosófica de las ciencias sociales que ha cuestionado la separación entre el sujeto y el objeto conocido. En sí, representó una teoría consistente en la interpretación de la realidad concebida como un proceso complejo. En otras palabras, es mediante esta interacción recíproca como se crean y se representan las estructuras sociales relativamente duraderas con las que definimos nuestras identidades y nuestros intereses. Muy bien. Chicos, ya vimos constructivismo en las relaciones internacionales. A partir de ese ejemplo, vamos a revisar parte por parte de nuestros módulos y obviamente el contenido de la actividad. Decíamos que en la segunda parte nos piden realizar un análisis. Bueno, explicación de las razones del retraso instrucción de la tarea, explicación de las razones del retraso en el cumplimiento de los ODS desde la disciplina. Por un lado, nos piden una hipótesis central del retraso. Se va a hacer un desarrollo redactando la hipótesis central basada en este caso en la parte de estructuralista
El retraso se debe, la justificación sería la hipótesis, el retraso se debe a la inercia estructural asimétrica del sistema global. Los choques externos, como son la pandemia en Ucrania, pues no son la causa, sino los factores que exacerban una vulnerabilidad preexistente. Para eso, bueno, ya vimos en el video la teoría estructuralista, también llamada de la dependencia, y bueno, también ya vimos el video de 2 minutos de Raúl Presbich, ¿no? Previch, que analiza la parte internacional mundial en este sentido. Entonces, bueno, ya analizamos el módulo 3, el módulo 1, el módulo 2, y ahorita vamos a analizar el módulo 3, pero sin olvidar la parte de los ODS, que es el fenómeno de estudios, estudia la cooperación internacional para el desarrollo en el marco de la gobernanza global. Esta parte ilustra la complejidad para lograr acuerdos y la voluntad política entre naciones. El avance en los ODS de 2023 es insuficiente y lento, decíamos, debido al progreso que se ha frenado o revertido a la crisis por causa de la crisis transfronterizas como son el COVID-19, la inflación y los conflictos geopolíticos, confirmando la interdependencia negativa del sistema internacional. Actores principales participan los actores definidos en el módulo: los Estados-nación como México, las organizaciones internacionales como la ONU y sus agencias como la Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, y los actores no estatales, académicos y sociedad civil. El caso de los ODS justifica porque las RIs, esto es una disciplina científica que aporta un enfoque único para analizar y proponer soluciones a los problemas que afectan globalmente a millones de personas. La deuda, y bueno, aquí ya analizando la problemática en cuestión, desde la parte estructuralista, veíamos la desigualdad del impacto de los actores no estatales. Entonces se ocupan las instituciones internacionales como vías para la paz. Y bueno, pues en esta parte avanzando en el módulo 2, ya vamos al corpus teórico de las relaciones internacionales. Veíamos los debates, veíamos una explicación como tal de las teorías. Y bueno, pues veíamos también la parte del realismo, del liberalismo, ¿no? Por un lado, retomando el realismo, se enfoca en la falta de interés nacional prioritario de las potencias, y la parte liberal señala los desafíos de la coordinación y el cumplimiento de los acuerdos multilaterales. En el módulo 3 ya de lleno vemos los debates también posteriores a los primeros que estuvieron ahí dándose. Y bueno, pues nos pedían en una tarea les pedían elaborar una teoría para que ustedes se ubicaran como un lente y analizaran la problemática de la falla de los ODS. Esta tarea les puede servir muy bien para analizar esta problemática. Se puede decir que es el desarrollo de esa actividad. Se les pedía elegir un paradigma para que justificaran la hipótesis central, y esta puede ser su hipótesis, ¿no? La parte de arriba que se les pide. Por otro lado, bueno, analizando la deuda como falla estructural, que sería la problemática en este análisis, la puedes desarrollar. Explica cómo la crisis de la deuda externa y la asimetría comercial limitan la soberanía del desarrollo a partir de la teoría del estructuralista. El pago de la deuda absorbe recursos que deberían ir a los ODS 1, que es la pobreza, y por ejemplo el ODS 4, la educación, volviendo el cumplimiento de la Agenda 2030 fiscalmente inviable para los países periféricos. Y bueno, quiero mostrarte otro contenido que se refiere a la deuda externa y el desarrollo sostenible para ilustrar
en este sentido, cómo la deuda es capaz de tener, bueno, cómo México enfrenta esta parte de la deuda a partir de la simetría comercial. Y bueno, ahorita vamos al video y vamos a ver que en el punto 4 nos piden la postura de México y la propuesta para la cooperación. Nos piden una descripción, se les pide una descripción de la postura y las prioridades del Estado mexicano en el cumplimiento de esos acuerdos internacionales, incorporando una propuesta para garantizar la cooperación y aumentar significativamente el avance. En este sentido, bueno, pues es la parte de la postura y las prioridades de México. México debe ejercer su función de consejo proponiendo una estrategia doble, usar el avance en el ODS 5, que es el que está mayormente desarrollado de género, como palanca diplomática y usar el rezago en ODS 1 y 10 para justificar la reforma sistémica global. Ahora vamos a poner un video que es cómo se encuentra México en el cumplimiento de los ODS en la Agenda 2030 de la ONU. Esto nos va a ayudar a contrastar los avances y rezagos de México para justificar la estrategia doble en esta parte que desarrollamos en este ejemplo. ¿Cómo se encuentra México en el cumplimiento de los primeros 8 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, Permítanme, se ve esa pantalla. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS, constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger al planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. En esta cápsula veremos cómo México se ha desempeñado en los primeros objetivos. Si quieres mayor información, te recomiendo que consultes el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (SIODS), en Internet. El primer objetivo es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. En 2016, 50.8% de la población vivía por debajo del umbral nacional de pobreza, pero para 2022 ese porcentaje se redujo a 43.5%. El segundo objetivo es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. En 2016, 20% de la población padecía inseguridad alimentaria moderada o severa, pero para 2022 este porcentaje se redujo a 16.2%. El tercer objetivo es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. En 2016, la razón de mortalidad materna fue de 37.8 defunciones de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, pero para 2018 se incrementó a 38.2. En 2016, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años fue de 15.8 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, pero para 2022 se redujo a 13.8. El cuarto objetivo es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En 2016, el índice de finalización para la primaria era de 97.8%, 87.6% para la secundaria y 54.8% para la media superior. Para 2022, estos índices fueron de 98% para la primaria, 90.7% para la secundaria y 64.1% para la educación media superior o preparatoria. El quinto objetivo es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En 2016, 23.9% de las mujeres de 15 años o más sufrieron violencia física, sexual o psicológica infligida por un compañero individual o anterior en los 12 meses anteriores. Para 2021, este porcentaje se redujo a 19.3%. En el caso de estos tipos de violencia a manos de personas que no eran su pareja, el porcentaje pasó de 22.2% a 22.3% en el mismo periodo. El sexto objetivo es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. En 2016,
la proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura fue de 65.5%, pero para 2022 este porcentaje se redujo a 61%. En cambio, la proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura pasó de 86.3% a 89.2% en el mismo periodo. Por su parte, la proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada pasó de 44.7% a 39.9%. El séptimo objetivo es garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. En 2016, la proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía fue de 12.33%, pero para 2022 se elevó hasta 20.44%. En 2018, el porcentaje de participación de las energías limpias en la matriz de generación de energía eléctrica fue de 22.5%, pero para 2023 fue de 24.3%. El octavo objetivo es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. En 2016, la proporción del empleo informal en el empleo no agropecuario fue de 52.4%, pero para 2023 se redujo a 51.3%. En 2016, el ingreso promedio por hora de empleadas y empleados fue de 30 pesos, pero para 2022 se incrementó a 42.50 pesos. Pues bueno, como vimos, aquí pueden analizar las problemáticas en México, cómo se encuentra. Aquí quiero mostrarles un poquito el desarrollo de su actividad, no sin antes ver cómo pueden hacer la propuesta para garantizar la cooperación. En este sentido, bueno, la propuesta central debe ser una reforma integral de arquitectura financiera global, coherente con el diagnóstico estructural, específicamente impulsar mecanismos de alivio de la deuda, vinculando al cumplimiento de los ODS, liberando el capital para la inversión. Además, proponer diplomacia sur-sur, es fomento de la educación en países de nivel medio y la inclusión de actores no estatales como vigilantes. Aquí, bueno, pues vemos el marco de cooperación de la ONU para el Desarrollo Sostenible de México 2025. Muestra el compromiso de México con la ONU, dando credibilidad a la propuesta de reforma. En este sentido, bueno, pues hay ahí les puse contenido para que visualicen con calma también ahí en su tiempo, puedan revisar todo lo que nos falta, ¿no? Bueno, toda la parte pendiente para poder desarrollar su trabajo. Por otro lado, bueno, vamos a ver un poquito más del módulo 3, entre el módulo 3 y el módulo 4 para pasar ya de lleno con la actividad que se les dejó. Aquí, bueno, pues en el módulo 3 vemos, les voy a compartir nuevamente ahorita un video, pero también les voy a compartir la presentación para que vean un poco, recuerden la actividad que estamos viendo. Voy a poner acá la presentación. Vemos, estamos enfocándonos en esta actividad en el estructuralismo, el estatocentrismo del Estado central. Bueno, aquí vimos los debates, ya analizamos un poquito más el enfoque de la metodología, hay mayor formalidad con estos y, bueno, pues el desarrollo de los últimos debates, ¿no? Los últimos debates del tercero y el cuarto han diversificado la disciplina. El tercer debate enfrentó el estatocentrismo, que es el neorrealismo contra el neoliberalismo, contra el estructuralismo, que es el marxismo, enfatizado en problemas de desigualdad económica. El cuarto debate dividió los racionalistas, que es la objetividad, de los reflectivistas, que es la interpretación, teorías críticas, enfocándose en cómo se construye el conocimiento. Y se les pidió una tarea, que es crear una teoría del retraso de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, en esta se les dejó que proponieran una teoría, en este caso,
puede ser un ejemplo de la parte de la simetría. ¿Qué es lo que vamos a hacer de la hipótesis? Podemos explicar que explica el incumplimiento de las asimetrías financieras y la resistencia sistémica a cambiar las reglas económicas globales. Como hipótesis, la inercia de la estructura económica global es la causa principal del incumplimiento de los ODS. La clave inercia estructural del sistema se resiste a ser modificado por acuerdos de cooperación en los ODS, priorizando el servicio de la deuda y los intereses del status quo. Una disculpa si no se ve mi cámara, ahorita tengo un problema con ella. No, ya la tengo encendida, pero no se ve, no me veo ahí. Bueno, identificamos a quienes actúan en la sociedad internacional. El Estado-nación sigue siendo central. Las organizaciones internacionales que promueven la gobernanza global. Actores no estatales, empresas y sociedad civil, ONG, con creciente influencia. Dinámica global, analizamos cómo se dan estas interacciones dentro de una estructura de anarquía internacional, que es la ausencia de autoridad central, y la interdependencia, que se basa en los problemas y las soluciones que afectan a todos. Por otro lado, bueno, la aplicación explora la agenda de problemas concretos que definen la realidad internacional. ¿Por qué hacer teorías? Sirven para explicar, identificar las causas profundas como la deuda y la función estratégica, guiar la recolección de datos y la formulación de propuestas concretas, como la reforma financiera para el embajador de la fuente. Y bueno, la teoría elegida determina la ontología, es cómo vemos el mundo, y la metodología, cómo proponemos la solución. Recordando que los ODS que muestran mayor avance, veíamos el 4, la educación de calidad, el 7, la energía limpia, en el sentido general, por supuesto. Y mencionábamos que solo cerca del 15% de las metas están en camino por cumplirse. En otro sentido, el menor avance, vemos que hay menor avance en el ODS 1, que es el fin de la pobreza. ¿Por qué? Porque el número de personas en pobreza extrema se revirtió por primera vez en una generación. El ODS 2, que es hambre cero, el hambre y la inseguridad alimentaria han aumentado desafortunadamente. Y el ODS 13, la acción por el clima, las emisiones globales siguen en aumento. Por otro lado, bueno, podemos ver otra propuesta a partir de otra problemática, ¿no? Por ejemplo, propuesta mexicana parte 1, quisiera ponerles otro ejemplo. Propuesta mexicana, alternativas de solución, liderazgo para financiación y la equidad. La propuesta sería una reforma de la arquitectura financiera global. ODS 17, propuesta, impulsar mecanismos para la reestructuración de la deuda que liberan capital en los países en desarrollo para que puedan invertir en sus ODS. Justificación, el pago de la deuda no debe frenar el desarrollo social. Punto número 2, énfasis de equidad y protección social, ODS 1, 2 y 5. Propuesta, abogar por la ampliación de la protección social universal y priorizar las inversiones que combatan la desigualdad de género, que es un freno transversal. Y bueno, pues en ese sentido podemos ver varios debates, varias propuestas que se dieron en las teorías. Pero ya yéndonos de lleno ya nos quedan 10 minutitos, al módulo 4, que nos habla de la práctica profesional del internacionalista. De este lado, ya vamos a ver un poco del módulo 4, que es la práctica profesional. Aquí ya complementamos el diagnóstico, ahora vamos al módulo 4, la práctica profesional. Su tarea se convierte en un ejercicio de función de consejo, que es traducir el diagnóstico estructural en una propuesta de política exterior viable.
Bueno, pues por este lado, política exterior viable, a que mi reunión terminará actualizar en 10 minutos. Estrategia basada en la coherencia. Como el problema es la estructura de la deuda, la solución de México no puede ser solo pedir más ayuda. Solamente no se puede basar en esa parte, ¿no? Debe ser pedir una reforma del sistema financiero. La propuesta de México se hace una estrategia doble. En este ejemplo, primero es liderar con éxito el ODS 5. México debe usar su avance de igualdad de género y paridad legislativa, que es el ODS 5 también, en la paridad legislativa, como palanca diplomática para ganar credibilidad en la ONU. El número 2 es impulsar la reforma ODS 1 y 10, que son las que más hace falta. Usar el rezago de pobreza y desigualdad como justificación para exigir la reforma financiera global, que va a ser un alivio de la deuda o mecanismos de financiamiento justo. Esto ataca la causa raíz. Aquí, bueno, en el cierre del proyecto, ya se basa más que todo en su justificación en el desarrollo de su trabajo. Aquí en esta parte del desarrollo de su actividad, me gustaría mostrarles un poco más de cómo pueden revisarla y cómo pueden hacerla, porque pues quedan algunas dudas que me han dicho. En este sentido, vamos a ver cómo se va a desarrollar la actividad, obviamente. Nos piden un título, el nombre de la universidad, nombre del alumno, introducción al estudio de la materia, obviamente, de las relaciones internacionales, la tarea final, que es el último trabajo que se les dejó, es esta parte, ¿no? Bueno, pues ese título van a poner la actividad integradora, cómo asegurar que los acuerdos se cumplan. La fecha, y bueno, vamos a se desarrolla, introducción, en un ejemplo, claro, basado en la teoría estructuralista, perdón. Este documento se genera en el marco de la práctica profesional del internacionalista, con el objetivo de fungir como función. Denme un segundito. Como función del Consejo para el Gobierno de México ante el Foro de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sustentable. La propuesta se fundamenta en un análisis disciplinar de la sociedad internacional y utiliza la teoría de la dependencia estructuralista. Por ejemplo, para diagnosticar las causas profundas del estancamiento de la Agenda 2030, formulando soluciones coherentes para la política exterior mexicana. Se van desarrollando su introducción, exposición de objetivos y desarrollo sostenible y la Agenda 2030. La Agenda 2030 y sus 17 objetivos representan la máxima expresión de la gobernanza global dentro de la sociedad internacional. Adoptada en 2015, esta iniciativa sucedió a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ya explicamos en la primera parte de esta clase, de los cuales se diferenciaba por su universalidad aplicable a todos los países desarrollados o en desarrollo y su tridimensionalidad, integrando las esferas económica, social y ambiental. ¿Sí? Aquí se pueden basar en el documento que tienen aquí en la tarea. Aquí está claramente Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Sí? El propósito central es lograr un desarrollo sostenible, asegurando que nadie quede atrás, ¿no? Este es el principal objetivo de la Agenda 2030. Ok. Bueno, a los estados a través de la cooperación internacional y el multilateralismo. El compromiso por los países adquiridos es la naturaleza voluntaria, aunque se espera que cada estado alinee sus políticas nacionales a las 169 metas en Naciones Unidas en 2023. Es la fuente, ¿no?
169 metas. Este documento sacó de el documento de Naciones Unidas en 2023, por supuesto. Sin embargo, a mitad de la década, el avance actual es insuficiente. El informe de Naciones Unidas señala que solo el 15% de las metas están en vías de cumplirse. Esta realidad expone la fragilidad de la interdependencia global, evidenciando una regresión crítica en áreas fundamentales como la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades. El estancamiento se ha exacerbado por choques sistémicos como la pandemia, la inflación global y las tensiones geopolíticas, las guerras, ¿no? Que han desviado recursos y han reorientado las prioridades hacia el interés nacional del corto plazo. Este es nuestro problema prototípico, ¿sí? Esta parte principal que están analizando, la falta de cumplimiento efectivo de los compromisos multilaterales. El anexo 1 muestra este estancamiento, ¿no? Número 2. Se pide una reflexión sobre la teoría y métodos de qué relaciones internacionales pueden usar. El análisis de la Agenda 2030 requiere la aplicación rigurosa del corpus teórico de las relaciones internacionales para trascender la mera descripción. La disciplina ofrece diversas lentes, como es el realismo, que se enfoca en el retraso en la falta de voluntad de las potencias. Ay, perdón, está un poco ruidoso esto. De las potencias. Por otro lado, bueno, vemos el estructuralismo, los criterios. El realismo se enfoca en el retraso de la falta de voluntad de las potencias, mientras que el liberalismo se centra en la debilidad de las instituciones como la ONU. Sin embargo, para que se diagnostique una falla persistente en los objetivos de pobreza y desigualdad, necesitaríamos una teoría que aborde la simetría sistémica, según el punto de vista justificado. Se utiliza el estructuralismo, que es la teoría de la dependencia, como herramienta disciplinar fundamental. Los criterios a tomar en cuenta para esta elección se basan en el criterio ontológico. Si la realidad global está estructurada por relaciones asimétricas que perpetúan el subdesarrollo, la teoría elegida debe reflejar dicha estructura. El estructuralismo ofrece una explicación más robusta que la simple falta de fondos o la falta de voluntad. Estando de acuerdo, al señalar que el subdesarrollo no es una etapa, sino una condición impuesta por el sistema del centro-periferia, esta herramienta nos permite formular una hipótesis que ataque la causa raíz, no solo los síntomas. En el punto número 3, chicos, casi terminando esta parte, nos piden una explicación de las razones del retraso de las ODS. Desde la óptica estructural, la teoría de la dependencia, la razón fundamental es la inercia estructural asimétrica. Esta hipótesis sugiere que el sistema económico está diseñado para beneficiar al centro de países industrializados, pero bueno, y no la periferia. Se vuelve estructuralmente inviable debido a mecanismos de dependencia. Primero, el deterioro de los términos de intercambio, que significa que los países de la periferia deben exportar cada vez más materias primas, para poder comprar la misma cantidad de bienes de industriales del centro, resultando en una pérdida neta del capital. Segundo, la fuga de capitales y la evasión fiscal hacia los paraísos fiscales, drenando miles de millones de dólares en los países que más necesitan para la inversión social. Bueno, tercero y más importante, la crisis de la deuda externa. El servicio de la deuda absorbe una cantidad despropiciada de los presupuestos nacionales, compitiendo directamente con la inversión en áreas clave de los ODS como la salud, la educación y la infraestructura. Por tanto, el problema no es la falta de ambición de la agenda, sino el diseño de la arquitectura financiera comercial. Por otro lado, el número 4, descripción de la postura, ¿no? La práctica profesional internacionalista exige que el diagnóstico teórico se traduzca en una propuesta estratégica de política exterior que ejerce la función del Consejo. La postura de México ante el foro de alto nivel debe ser de liderazgo estratégico que busque una reforma sistémica coherente en el diagnóstico estructural. Liderar con éxito, utilizar el avance en los ODS, la igualdad de género y ganar la credibilidad. Bueno, bueno, en este sentido vamos a terminar esta clase, no sin antes terminar lo que estaba leyendo. Ya se te había terminado la sesión de los minutos, pero aquí estamos nuevamente.
explicando el punto número 2, que es impulsar la reforma financiera. La prioridad máxima debe ser proponer la reforma de la arquitectura financiera global. La propuesta inicial debe ser el establecimiento de mecanismos de alivio y reestructuración de la deuda vinculados al cumplimiento de los ODS. Esto permitirá liberar el capital de los países de la periferia para financiar su inversión social. Como propuesta para garantizar la cooperación, para aumentar significativamente el avance, se propone impulsar la diplomacia sur-sur, que es como alternativa a la dependencia tradicional de la ayuda del norte. Esta diplomacia promueve la cooperación horizontal y el intercambio de conocimientos sin condicionalidades, permitiendo a los países en desarrollo aprender de sus pares. Esto se vio en el módulo 4, ¿no? Finalmente, México debe abogar por una mayor inclusión de actores no estatales, como son ONGs, organizaciones no gubernamentales, sector privado, en los mecanismos de seguimiento en la ONU, usándolos como vigilantes del cumplimiento de socios de la implementación de la Agenda 2030. Mostrábamos las referencias. Esta parte de las referencias son muy importantes porque pues ahí ven los documentos que se ocuparon y todas las fuentes que se consultaron. Yo agradezco su atención, estoy atenta a cualquier duda, me escriben por favor. Si quieren que veamos el desarrollo de su actividad también lo podemos revisar. En la siguiente clase ya con calma me pueden mandar también mensaje y podamos analizar cómo va su trabajo, obviamente ya teniendo el adelanto, ya teniendo su sustento. Y pues bueno, yo por mi parte les deseo que les vaya muy bien. Fue un gusto, obviamente, gracias por su atención, su tiempo, su paciencia, y pues estoy atenta aquí en la mensajería, en la parte también del Gmail, ya que tengo aquí el de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Revísenlo. Estamos pendientes también cualquier duda, comentario que tengan al respecto. Que tengan una excelente tarde. Estoy atenta a cualquier cosa. Gracias.